durante toda su carrera, por si le podemos llamar así. Le pido a don David que nos grabe para en estos momentos saludar a Laura Barranco, pues quien es activista, quien ha dedicado su vida también a la comunicación y que en su momento fue ex coordinadora del programa de Primero Noticias, coordinadora de información de Primero Noticias con Carlos Loret de Mola. Laura, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Toño, y pues un saludo para nuestro querido Vicente, que ya supe que le pegó el bicho, pero sé que va a salir adelante sin ningún problema. Sí, ya está muy cerca de, vamos a ver qué pasa con los análisis, y está bien. Afortunadamente Laura nunca tocó el hospital, así que pues yo creo que muy pronto lo tendremos aquí al frente del espacio. Pero bueno, vamos con esta parte, ¿no? Ahora que los montajes sale con que los periodistas de la mañanera son unos farsantes y que la gente prefiere, eso dice él, el periodismo profesional, pues te tenemos que preguntar a ti, como su ex coordinadora de información de ese programa Primero Noticias, si Carlos Loret de Mola es un periodista profesional o un verdadero farsante. Pues yo creo que se mordió la lengua cuando habló sobre esto. Pues hay que ser congruente con lo que se hace. En todo caso, si hay personas o personalidades que no le checan de las personas que asisten a la mañanera, pues quizá en un momento dado primero debería de verse en el espejo, porque si algo tiene él ahorita, pues es ese mote que cada vez es muy recurrente que esté dentro de los trending topics en Twitter, Lord Montajes. Simplemente darle clic al hashtag, lo primero que te ofrece Twitter es la cuenta verificada de Carlos Loret. Entonces ya hasta por algoritmo se le ubica como una persona que pues si algo ha hecho son farsas periodísticas. ¿Nos puedes ampliar un poco más de estas farsas periodísticas, de lo que tú pudiste ver? Ya lo hemos platicado aquí en Sin Censura con Laura, pero para que no quede duda de todo esto, tú estás, estuviste como coordinadora de información ahí en Televisa, tú has documentado varias veces ese fraude, ese montaje tan espantoso que destruyó la vida de Israel Vallarta, de Florence Cassé. ¿Qué nos puedes decir sobre este actuar dentro de pues una empresa, en una televisora? Tú veías ese Carlos Loret de Mola haciéndolo sin saberlo, sabiéndolo. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Laura? Pues mira, ahorita que retoman el testimonio de Jaime Hernández, yo ya colaboraba con él cuando él lo mandaron allá a Irak, y pues te podría decir que él no me confesó que hubiera una situación de fabricación. Si hubiera sido el caso, pues hubiera sido la primera en que le hubiera dicho, así como se lo dije tantas veces en el día de lo de Florence e Israel, la detención criminal que sufrieron ambos, de para allá. Entonces yo hubiera sido la primera que le hubiera recomendado que no lo hiciera. Yo creo que más allá de lo que él ha sido capaz, porque hay que ser francos con el tema de que independientemente de que Televisa es una fabricante de noticias, el fraude de 2006 creo que a muchos se nos olvida. Ese fue también un gran montaje avalado desde las televisoras, y que definitivamente enmarcan muy bien cuál puede ser el poder de ese famoso quinto poder. Entonces es importante que entendamos que de entrada es una situación recurrente en las televisoras, muy específicamente en Televisa. Se ha visto cómo y de qué es capaz. Se han puesto al descubierto todas las cosas que ha sido
que ha ido manejando, tejiendo, y yo creo que nos acordamos, insisto, mucho del caso de Israel y Florence, y también de Frida Sofía, pero insisto, un gran montaje fue precisamente el fraude electoral de 2006, y es un hecho. Entonces, y además, pues Carlos Loret ha sido una persona sumamente proclive a ser parte de este tipo de situaciones. Y yo a mucha gente le he estado recomendando en las últimas fechas, a raíz de que se anunció esta alianza de los tres partidos que ahora son de oposición, en su momento eran adversarios entre ellos, PRI, PAN y PRD, y les he encomiado a muchos, y de hecho se los pido yo también ahorita a todo el auditorio de Sin Censura, vuelvan a ver La Dictadura Perfecta. Van a encontrar muchísimas cosas que no habían encontrado en la primera vez o la segunda incluso que hayan visto esta película. Verla en este momento es muy revelador. Es muy reveladora de cuál es el papel de cada una de las instancias que ahí se denuncian, y que es una breve fotografía de lo que realmente pasa. Esta película de Luis Estrada el bueno, ¿no? El tipo charlatán que sale en los medios de comunicación, dizque hablando de estadísticas y no sé qué. No, Luis Estrada, el director, es una de estas películas de la gran trilogía. Yo también la recomiendo, Laura, exactamente. Ahí, pues, exhibe a esa realidad de los medios de comunicación en México. Y le voy a pedir a don David que nos grabe. Mira, Laura, yo te entiendo perfectamente. Dicen que los maestros con los alumnos y los compañeros de trabajo en su momento nos conocen mejor que nuestra propia familia. Yo en su momento fui muchos años jefe de información en TV Azteca, en Azteca América, y sabemos perfectamente cómo son a veces los conductores y etcétera. Como excoordinadora de información de Primero Noticias con Carlos Loret de Mola, pues, ¿qué nos puedes decir de irregularidades en las que incurría? Vamos, yo sé que no estamos buscando aquí desprestigiar la imagen de Carlos Loret de Mola, simplemente hacer una radiografía de él. Era vamos, en ese programa, un elemento que buscaba también aportar siempre con información, llegaba a partirse el lomo junto con los redactores, o todo lo leía del prompter. No, debo de confesarte que es una persona que tuvo una formación periodística real. Él desde muy pequeño participó en los clásicos espacios que había en toda escuela, el periódico Mural. En su adolescencia, pues uno de sus pasatiempos preferidos era jugar, hacer un noticiero con amigos. Y sí tenía esa formación, por decirlo así. No desacredito para nada la trayectoria que en su momento conformó su papá, Rafael Loret de Mola. Y bueno, su abuelo, aunque tiene una extirpe priista, por decirlo así, pues fue una persona que incomodó al priismo por dentro. Entonces, eso es real. Y no es gratuito que incluso alguien como Ricardo Rocha, que también tuvo su auge y su buena época como gran periodista, revelando cosas escandalosas, entre ellas Aguas Blancas, pues haya puesto su mirada en alguien como Carlos Loret. Yo a Carlos Loret lo conocí redactando sus propias notas, leyendo, informándose. Era una persona ya muy inteligente, y yo podría decir hasta brillante, y por eso en su momento pues hasta publicaciones tan prestigiosas como Proceso en su momento pues se tomaron el tiempo también para darle cierto espacio. En algún momento hubo un proyecto de hacer Proceso Radio con Carlos Loret de Mola. Toda esa etapa yo la viví con él. Sin embargo, pues sí, debo de ser franca, desde que entró él a Televisa, yo alguna vez resumí
que Loret vivió la metamorfosis al revés, de haber sido una mariposa prometedora del periodismo, pues se convirtió en un verdadero gusano. Entonces, y eso es lo que tenemos ahorita, es un tipo que se presta a los peores intereses, que es financiado por los peores intereses en el país. A mí me queda claro que este medio en el que él está insertado, Latinos, está financiado con dinero que es altamente probable que sea indebido. Y yo encomiaría nuevamente que más allá de distraernos tanto tiempo en desacreditarlo, en atribuirle adjetivos o hashtags que lo denosten, pues yo creo que sería bueno, prudente, que se empiece a indagar qué dineros y qué tipo de intereses están financiando este supuesto medio en el que él está. Y qué bueno que nos lo plantees de esa forma, por eso te lo preguntaba como alguien que fue muy, muy cercana a Carlos Loret de Mola. Qué interesante el saber que de un momento que tuvo una realidad periodística fuerte, que fue, vamos, un verdadero periodista, como nos lo mencionas, de ser la mariposa del periodismo, se convierte en un verdadero gusano. ¿A qué le atribuirías tú, Laura, esta metamorfosis, a esta situación tan terrible, al lado oscuro de Carlos Loret de Mola? Tú que lo conoces, ¿lo atribuirías a una situación económica o meramente ideológica? Yo creo que él tenía ideología, él era de izquierda, él tenía una inclinación, su papá también, incluso, insisto, su abuelo, dentro de una estructura tan poderosa como era el priismo, pues no, la oposición solo podía ejercerse dentro del PRI. Lo vimos con Cuauhtémoc Cárdenas, lo vimos con Porfirio Muñoz Ledo. Entonces, pues no debería tanto de extrañarnos quién era realmente el abuelo. Y yo pienso que, pues, digo, el señor ya está muerto y tiene un legado, y uno de ellos fue oponerse a una persona tan corrupta como Víctor Cervera Pacheco, que, bueno, también tiene su historial negrísimo, y que fue una especie como de parapeto, de frente opositor a ese tipo de prácticas que representaba Víctor Cervera Pacheco. Entonces, sobre Loret, insisto, yo creo que lo deterioró, y por eso es que yo conmino a que vean nuevamente La dictadura perfecta, que me queda claro que esa película no le regateó nada el talento a Luis Estrada, pero tiene una alta dosis de fuentes fidedignas del propio Bernardo Gómez. Si la vuelven a ver, ahí el único que no se despeina nunca es el que representa a Bernardo Gómez. Entonces, Bernardo Gómez tuvo a bien de contarle, pues, las cosas de cómo ocurren por dentro de esa televisora. Y es una parte de cómo enferma el poder. Más allá de la cuestión económica, yo creo que ya rebasa ese tipo de circunstancias. No es tanto la economía, es el poder, el sentir que tienes ese poder omnipresente de modificar cosas, de inventar cosas, de cambiarle el destino a millones de personas, con simplemente a veces hasta un gesto que tú puedas hacer, o una entrevista que puedas conducir. Aquí la cuestión es ¿para qué? Entonces, es evidente que Carlos Loret de Mola ha contribuido a empoderar a los peores intereses de este país, y él a su vez se sintió poderoso dentro de ese chiquero en el que está inmiscuido hasta la fecha Televisa, que nadie se llame engaño, no han cambiado ni van a cambiar. Están ahorita a lo mejor con una especie de pasividad, pero definitivamente pues estas televisoras siguen teniendo un fuerte impacto en la población. Laura, yo sé que estás muy, muy ocupada. Permíteme cerrar con esto que te voy a plantear. Puedo entender perfectamente que Loret de Mola haya tenido un inicio muy positivo dentro del periodismo, que haya tenido tal vez en algún momento una muy buena intención. Nos dices hace unos momentos que de ser una mariposa del periodismo se convierte en un verdadero gusano, algo que
que me llama mucho la atención, pero la realidad es que muchas de sus acciones dentro de su carrera periodística, entre comillas, han causado situaciones terribles, han causado pues destrucción de vidas. Y bueno, tú también estás muy cercana al caso Vallarta. Te queremos preguntar en qué va ese caso Israel Vallarta, si tienes algún tipo de información sobre esto, y si algún día verdaderamente enfrentará las consecuencias Carlos Loret de Mola por esa vida que destruyó. Pues bueno, quisiera decir que ojalá hubiera sido nada más la de Israel. Han sido toda la familia de manera amplia. Como sabemos, pues además de Israel hay todavía 2 integrantes más de esta familia, los Vallarta, en este momento presos, al igual que Israel. 3 más fueron liberados y la circunstancia y el entorno de estas 6 personas pues también se fue destruido. Yo tengo contacto hasta estas fechas recientes con Florence Cassés y ella es algo que sigue sin poder superar y eso que ella lleva varios años libre. Sin embargo, pues el trauma que queda es irreparable, Yo creo que no hay forma de cómo recuperas todos esos años, ¿no? Si Florence no lo ha podido hacer y ya lleva varios años, afortunadamente en libertad, imagínate Israel. Simplemente hagamos un ejercicio. Todos y cada uno de los que están ahorita escuchándonos, que nos digan qué hacían hace 15 años. ¿Qué hacían hace 15 años? ¿Dónde estaban? Yo simplemente te puedo decir que ni hijas tenía, ¿no? Y ahora tengo a mis hijas. Entonces, sí ha sido una circunstancia muy complicada para toda la familia Vallarta. Sobre qué circunstancias pueda ocurrir con Loret en el futuro, una vez que Israel, que estoy segura que ya es próximo a que salga, sé que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pues sí está realmente muy ocupado pues generando las circunstancias necesarias para su liberación. Que bueno, ahorita que está tanto en polémica este fiscal al que yo realmente destacado en la manera tan inútil que ha generado su desempeño en frente de la primer Fiscalía Autónoma, pues bastaría con que el fiscal Alejandro Gertz Manero retirara los cargos, porque me queda claro que no hay ningún cargo que pueda hacer que se sostenga con una sola prueba. No hay nada, todo es fabricado, todo está sucio. Entonces, pero bueno, entonces, de cualquier forma, sé que a través de la Secretaría de Gobernación están haciendo todo lo necesario, pues para que, insisto, generar las condiciones y las circunstancias necesarias para que por fin Israel salga libre y no nada más él, también sus familiares. Entonces, sobre la sanción que pudiera sufrir Carlos Loret, bueno, pues creo que ya lo está sufriendo. La condena social, que creo que difícilmente la va a poder evadir. Yo siempre he dicho, cualquier persona tiene derecho a reconstruirse, a reinventarse. Lo vimos incluso con alguien como Jacobo Zabludovsky, que en su momento, en los 80s, nadie hubiera imaginado que iba a ser posible. Sin embargo, pues él tiene el derecho también de reconstruirse, de reinvertirse, de hacerlo de manera auténtica, como supongo que lo intentó Jacobo Zabludovsky, y bueno, al menos ya a su muerte, ya lo recordamos más por su segunda etapa al frente precisamente de un noticiero de 1 a 3, y lo recordamos de manera distinta. Sin embargo, en Carlos Loret yo no veo ningún signo de arrepentimiento, yo no veo ningún indicio de que él pretenda aprender de ese gran error que cometió, y al contrario, creo que está pues literalmente ofreciéndose pues
para que él sea utilizado insisto, por los peores intereses que puedan estar alrededor de alguien que pueda interesarse en un periodista, pseudo periodista. Yo me niego a llamarle periodista ahorita a Carlos Loret, y que pues él, insisto, él pueda a partir de eso reconstruir. No creo que esté en una posibilidad de reconstruir, al menos no en este momento. Sobre si va a enfrentar denuncias, etcétera, pues yo creo que esa es una decisión muy personal, tanto de Israel, muy para la estructura interna de la familia Vallarta, en la que yo no quiero incidir, ni quiero estar atizando, ni voy a hacer en lo público ni en lo privado, incitando a que lo demanden. Eso ya tendrá que ser una decisión muy específica de Israel y de la familia Vallarta. Entonces, si se diera el caso, pues creo que sería interesante, pues precisamente ver cómo se reconstruye desde una instancia judicial el delito que se cometió en contra de la familia Vallarta, y que creo que sí sería justo y para ese derecho a la justicia, ¿no? Es lo que tanto han hablado de ahorita en este gobierno, de esa justicia transicional, el derecho a la memoria, y que un ejercicio así pueda en su momento evitar y evadir que más personas se sientan tentadas a cometer crímenes como este. Así es, la realidad de nuestros pasos, eso hay que decirlo con todas sus letras, es que enfrente o no alguna situación jurídica, Carlos Loret de Mola, esto no va a ser olvidado por la gente. Si bien es cierto, todavía es puesto en un pedestal ese Carlos Loret de Mola, es intocable en los medios de comunicación tradicionales. Usted que nos ve y que nos escucha sabe perfectamente quién es, y así pasará la historia. Es muy desafortunado, Laura, que así lo tengan en los medios de comunicación tradicionales. Te digo, aquí en Estados Unidos, este tipo de montajes, estas pifias periodísticas no se perdonan y pierden su credibilidad para siempre, ¿no? Ya no los vuelven a contratar en algún lugar. Y yo, bueno, en todo caso, creo que como tú dices, ¿no? Si hay algún momento de renacimiento para Carlos Loret de Mola, creo que debería ser en las telenovelas, en los verdaderos montajes. Pero bueno, te quiero agradecer por esta entrevista, Laura Barranco, comunicadora, activista, por darnos a conocer esta situación tan interesante. No sé si quieras compartirnos tus redes sociales, la forma en la que la gente pueda buscarte en otro tipo de plataformas. Sí, por supuesto, pues básicamente yo soy tuitera y ahí ando, digo, hasta que Twitter México no tenga bien quitarme la cuenta, porque sí siento que es una de las cosas que bien deben de transparentarse. Es importante fomentar la neutralidad en las redes, y más allá de abonar más al encono, pues es desde donde yo ofrezco mis opiniones. No siempre son bien recibidas porque a veces son también muy críticas al actual gobierno. Sin embargo, bueno, pues ahí me tienen en @Laura Barranco, todo con mayúsculas, ahí me pueden encontrar, y en Facebook pues simplemente como Laura Barranco. Te agradezco muchísimo, Toño, y estoy muy pendiente aquí de cómo curse la salud de nuestro querido Vicente, y de verdad le deseo todo lo mejor para su recuperación. Muchas gracias, Laura. Claro que sí, espero que podamos reanudar estas conversaciones contigo, que siempre son muy, muy interesantes, y pues aquí estamos con muchísimo gusto, Laura. No, gracias a ti, Toño. Un placer. Saludos a todos.